Buenas noches, audiencia querida. Hoy es el último programa que grabamos en el año 2018 y hasta la tercera semana de enero no habrá nuevos programas de Economía al Cuadrado. Es el programa número 36 y ha sido un placer estar todo este año con ustedes acá hablando de economía. Y para cerrar este año, en el ciclo de Economía al Cuadrado, traje un tema que a los argentinos nos interesa mucho. Voy a explicar por qué los argentinos repudiamos el peso, por qué los argentinos ahorramos en dólares, por qué la política monetaria es nefasta y simplemente nos empobrece día a día, semana tras semana, año tras año, década tras década en Argentina, donde hace que cada vez vivamos peor. Todo esto porque voy a mostrarlo. El Banco Central está cooptado por la clase política que utiliza al dinero como un instrumento más para poder mantener sus prebendas, sus beneficios y mejorar a costa de la pérdida de bienestar de toda la población. ¿Y cómo voy a mostrar esto y por qué acentúo que es muy especial? Porque no hay nadie que explica mejor todo esto desde la teoría que Murray Newton Rothbard. Voy a empezar este análisis haciendo o mostrando un análisis del dinero desde la óptica rothbardiana. Entonces, y de ahí voy a pasar a lo que nos sucede acá en Argentina hace muchos años y décadas, y especialmente mostrando qué nos sucede en los últimos años y especialmente con el gobierno de Mauricio Macri, y mostrando que es una locura nuevamente que tengamos que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, porque a partir del análisis de Rothbard se muestra que estos dos precandidatos a presidente en el 2019 han sido los que más nos han empobrecido, utilizando al dinero como un instrumento para ellos perpetuar su poder, ellos y la clase política mejorar su posicionamiento relativo. ¿En qué? En detrimento de todos nosotros. Pero sin ir más, vamos a ir a los gráficos, y lo primero que hay que tener en claro es la idea del primer chart, que es que el dinero es un bien con características únicas, diferentes a todos los restantes bienes de la economía. Y esto es el puntapié inicial para entender lo que sucede con la demanda de dinero en Argentina. Vamos ya acá al primer gráfico. El dinero es distinto a todos los otros bienes. El dinero es tan solo, como dije, un instrumento, un bien instrumental. Es un instrumento para adquirir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? El dinero no nos brinda utilidad en sí, per se, sino que solamente se lo demanda para hacerse de los bienes y servicios que sí satisfacen nuestra necesidad. De ahí, como muestra, que la utilidad subjetiva que nosotros le brindamos al dinero, como explica Rothbard, proviene ¿de qué? Proviene de su valor de intercambio. Ergo, el valor del dinero se expresa en bienes y servicios. O sea, el precio del dinero son las cantidades de unidades monetarias que se necesitan para adquirir un bien o un servicio. Si el dinero no tuviera precio, carecería de valor de intercambio. Por eso, no sería intercambiable y no lo usaríamos. A ver,
volviendo, ¿qué nos está diciendo Rothbard acá? Rothbard nos está diciendo que el dinero en realidad no tiene valor y solamente tiene valor y ese valor está expresado en los bienes que podemos comprar con dinero. Y acá vuelvo a la Filipina y remarca Rothbard, el dinero es diferente a todos los otros bienes de la economía. Los bienes son útiles y escasos y todo aumento de los bienes es un beneficio social. Por el contrario, el dinero es improductivo. El dinero no puede consumirse, tampoco puede utilizarse directamente como un bien en la producción directa de otros bienes. Sin poder ser intercambiado por otros bienes y servicios, nadie querría dinero. ¿Qué quiere decir Rothbard acá? Claramente, si cualquier bien no tuviera precio o careciera de valor de cambio objetivo, nos apropiaríamos de dicho bien libremente, como si fuera un regalo. A ver, volviendo, ¿qué nos dice Rothbard? Que el dinero, repito, vale por lo que podamos comprar con él. Y el valor del dinero está expresado en la cantidad de bienes y servicios que compro con ese dinero. Me adelanto, lo que importa del dinero es el poder adquisitivo del dinero en términos de bienes y servicios. En cambio, los bienes tienen valor en sí mismo. Si no tuvieran un precio monetario, Rothbard explica, nos apropiaríamos de los bienes en forma gratuita. En cambio, si el dinero no tuviese precio, que está expresado en poder adquisitivo en términos de otros bienes y servicios, no serviría para nada y lo dejaríamos tirado en el piso. Nadie querría dinero si no se pudiera cambiar dinero por bienes y servicios. De acá que se desprende, vuelvo ahora a los gráficos, que no existe que haya mucho o poco dinero. Eso es una mentira. A ver, el dinero no puede no tener precio o carecer de valor de intercambio. Sin precio, el dinero no se utilizaría, ya que solo se usa para disponer de otros bienes que se adquieren a cambio de dinero. Al usarse solamente por su poder adquisitivo el intercambio, el valor objetivo de intercambio del dinero se modifica inversamente con las alteraciones de su cantidad. Cuando hay más dinero, el valor de intercambio de la unidad monetaria se reduce. ¿Qué quiere decir Rothbard acá volviendo a ustedes? Que lo que importa es el poder adquisitivo del dinero. Y si hay mayor cantidad de dinero, el poder adquisitivo del dinero disminuye y que vamos a utilizar mayores unidades monetarias para adquirir un bien. Pero a ver, si uno quiere comprar un par de zapatos, va a seguir queriendo comprar un par de zapatos. Y la cantidad del dinero es irrelevante. A ver, si el par de zapatos vale 15 pesos, demandaré 15 pesos. Si vale 40 pesos, demandaré 40. Volviendo, en consecuencias, jamás hay poco o demasiado dinero. Cualquiera sean las existencias sociales del dinero, sus beneficios siempre se aprovechan a su máxima extensión. El aumento en la oferta del dinero no confiere ningún beneficio social. Eso sí, simplemente beneficia a algunos agentes a expensas de otros. ¿A quiénes benefician? A los que reciben el nuevo dinero emitido antes. ¿A quiénes perjudican? A los que reciben el dinero después. Todo lo contrario sucede con los otros bienes y servicios de la economía. Un aumento de la oferta de un bien de producción incrementa la oferta de un bien de consumo y consecuentemente significa un cambio o un claro beneficio social, pues el ingreso real de alguien
aumenta sin que disminuya el del otro. ¿Qué nos dice Rothbard acá? El dinero es diferente a los otros bienes, porque siempre que aumenta la cantidad producida de un bien o de un servicio, hay alguien que se beneficia, sin perjudicar a nadie. Entonces, al beneficiarse a alguien, toda la sociedad se beneficia. No sucede esto con el dinero. Y acá mostramos el mercado monetario, y esto es muy importante. ¿Cuál es la innovación de Rothbard? Que en el eje de la CI no está la tasa de interés, está el poder adquisitivo del dinero. O sea, en el eje de las X está siempre lo que ustedes están acostumbrados a ver en el mercado monetario, que es la cantidad de dinero. Pero Rothbard, en el eje de la CI, pone el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si partimos de un punto inicial A y aumenta la oferta de dinero, nos vamos a un punto G, que implica una reducción en el poder adquisitivo del dinero. En el gráfico, en el otro gráfico, ¿qué sucede? Dada una cantidad de dinero, si aumenta la demanda de dinero, pasamos del punto A al punto C y aumenta el poder adquisitivo del dinero. Resumiendo, ¿qué muestra Rothbard acá con su innovación en los gráficos? Que en el mercado de dinero no se determina la tasa de interés, se determina el poder adquisitivo del dinero, y que, dado una cantidad de dinero, si aumenta la demanda, mejora el poder adquisitivo del dinero. Y voy a necesitar menos unidades monetarias para comprar la misma cantidad de bienes. Por el contrario, dado una demanda, si los políticos aumentan la cantidad de dinero, lo único que va a pasar es que el poder adquisitivo del dinero se va a reducir, y para comprar el mismo bien vamos a necesitar mayores unidades monetarias. ¿Qué quiere decir? Rothbard pone las cosas en su lugar, señores. ¿Por qué pone las cosas en su lugar? Porque, como dije, saca la tasa de interés del mercado monetario. Y para ser breve y no ahondar, ustedes van a ver los bullets de estas filiminas ahora puestos. ¿Qué implica? La tasa de interés no tiene nada que hacer en el mercado monetario, porque la tasa de interés es una variable relacionada con el mercado de bienes y servicios, que coordina las decisiones intertemporales del público, o sea, coordina las decisiones de cuánto consumo en el presente contra cuánto voy a consumir en el futuro. Y esto es muy claro. Voy a expresarlo de esta manera. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio que vamos a estar dispuestos a pagar para adelantar consumo futuro hacia el presente. Y a su vez, es el precio de la tasa de interés que vamos a exigir que nos paguen para posponer consumo presente hacia el futuro. Y ahora vamos a pasar al siguiente chart, que lo vamos a ver un poco más en detalle, que muestra que puede haber tasa de interés sin que exista el dinero. ¿Por qué? De un lado del mercado están los ahorradores, están las familias, que son los individuos que postergan consumo presente para el futuro. Si sube la tasa de interés, aumenta el ahorro, postergándose más consumo presente para el futuro. Los bienes futuros se abaratan con respecto a los bienes presentes. Del otro lado del mercado, ¿quiénes están? Los que demandan bienes en el presente, que son las empresas, porque necesitan consumir hoy o porque utilizan en la producción bienes que serán ofertados en el futuro. Cuando la tasa de interés baja, los bienes presentes se abaratan con respecto a los bienes futuros y la inversión crece. En este marco se entiende lo que decíamos,
que la tasa de interés representa un mecanismo de coordinación intertemporal entre el mercado de bienes presentes, inversión y el mercado de bienes futuros. Ahorro. La tasa de interés equilibra dicho mercado intertemporal. Si el ahorro es mayor que la inversión, la tasa de interés bajará. Por el contrario, si el ahorro es menor que la inversión, la tasa de interés subirá. ¿Hasta dónde? Hasta equilibrar ambos mercados, el mercado de ahorro e inversión, y devolver la economía a su equilibrio. Pero en este gráfico quiero resaltar lo último que deja de enseñanza Rothbard. La tasa de interés no tiene nada que ver con el mercado monetario. Y esto es a lo que quiero llegar. Esto deja claro que no se necesita dinero para que haya tasa de interés. Y a su vez, la conclusión, señores, es que Rothbard muestra que si quieren prevenir y curar la inflación, no se la va a lograr ni prevenir ni curar manejando la tasa de interés. Hay que preocuparse de la cantidad de dinero. Si queremos bajar la inflación y hacer política deflacionaria, vamos a tener que achicar la cantidad de dinero. Y esto es el meollo de la cuestión. Y para que no haya inflación, tenemos que hacer crecer la cantidad de dinero, lo que crece la demanda de dinero. Si logramos hacer crecer la cantidad de dinero con lo que crece la demanda de dinero, no va a haber ni inflación ni deflación. Y el nivel general de precios va a estar estable. ¿Por qué? Porque lo que va a estar estable es el poder adquisitivo del dinero, que dado que la oferta y la demanda varían vis a vis, se va a mantener constante. Entonces, y acá Rothbard explica muy poderosamente de qué depende la demanda o cómo es la demanda de dinero. Y básicamente la demanda de dinero, tenemos la demanda de saldos efectivos, la demanda especulativa de dinero, y cómo a su vez explica el crecimiento, la tecnología, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, cómo provocan una disminución estructural de la demanda de dinero. Eso obligando a que, si queremos que no haya inflación, como cae estructuralmente la demanda de dinero por ese progreso tecnológico, tenemos que expandir menos la cantidad de dinero. Y por último, un concepto fundamental, explica Rothbard, que la demanda de dinero no es infinita. Por el contrario, la demanda de dinero es finita. Y acá es muy importante. La demanda de dinero especulativa y la demanda de saldos de reales interactúan entre sí. ¿Por qué? Porque la demanda especulativa de dinero, uno demanda dinero teniendo en cuenta la previsión del poder adquisitivo futuro del dinero. Si uno previene o prevé, mejor dicho, espera que el poder adquisitivo del dinero disminuya en el futuro, Rothbard explica que la demanda especulativa de dinero cae. Y además, esa caída de la demanda especulativa de dinero arrastra a la demanda de dinero por saldos en efectivo. Entonces, como podemos ver, los 4 puntos que explica Rothbard de la demanda de dinero, en Argentina nos juegan en contra. Porque los argentinos vivimos previendo que el dinero va a perder poder adquisitivo. Cae la demanda especulativa de dinero. Eso arrastra a la demanda de saldos en efectivo atrás. Cae la demanda de saldos efectivos también. El avance tecnológico reduce la demanda estructural de dinero. Y como si todo fuera poco, esto hace que la demanda de dinero
desde la perspectiva rothbardiana, en Argentina sea más finita que en ningún lado. Y nos equivocamos entonces en no demandar el peso y salir corriendo detrás de los dólares para protegernos. No, actuamos racionalmente, porque en este contexto pedir que demandáramos pesos es como alguien que se le incendia la casa, pedir que no saque sus pertenencias de dentro de esa casa. ¿Por qué? Porque demandar dólares y repudiar el peso es proteger nuestro poder adquisitivo, es racionalismo puro. Y vayamos a 3 gráficos de la realidad, muy contundentes. Primero, desde la fundación del Banco Central, miren, antes que se funda el Banco Central, desde 1884 a 1934, miren cuánto fue la emisión, 6, cuánto fue la inflación y cuánto fue la devaluación, 3%. Luego, con el Banco Central y su creación mixta, la emisión saltó al 13, la inflación al 6 y la devaluación al 2. Y entre 1947 y 1991, con la nacionalización del Banco Central, saltamos a una emisión del 176%, a una inflación del 224% y a una devaluación promedio anual del 205% por año. ¿Y cuál es esto? Y acá también tiene razón Rothbard. El dinero no genera riqueza en sí, porque entonces Argentina debería haber sido el país más rico del mundo, la riqueza debería haber volado. Bueno, miren el PBI per cápita. Hasta la creación y nacionalización del Banco Central en 1946, el PBI per cápita de Argentina y de Estados Unidos iban de la mano. Y Argentina había tenido la misma cantidad de crisis que había tenido Estados Unidos. Las crisis de Estados Unidos en verde, las crisis de Argentina en gris, en barras. A partir de la nacionalización del Banco Central, pueden ver cómo el PBI per cápita, la riqueza de Argentina y de Estados Unidos, que venían de la mano, bueno, se separan. El PBI per cápita de Estados Unidos pasó a ser casi entre 4 y 5 veces superior al de Argentina. Y la cantidad de crisis de Argentina, como muestran las barras en grises y en verdes, tenemos 5 veces más cantidad de crisis la que tuvo Estados Unidos. ¿Esto por qué? Por un Banco Central con una política monetaria delirante. ¿Por qué? Porque está cooptado por la clase política que financia sus delirios fiscales con la política monetaria. ¿Qué vemos en este gráfico? En este gráfico vemos qué pasó después de la convertibilidad, desde que se recuperó el Banco Central Nacional y Popular. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la inflación y podemos ver que cuando separamos la inflación en conjuntos de cada 4 años, con el Banco Central Nacional y Popular pasamos a tener de inflaciones del 12% promedio anual a inflaciones del 15% promedio anual, a inflaciones del 28% promedio anual, y ahora, en estos últimos 4 años, a 45% de inflación promedio anual. Repito, 12, 15, 28, 45. Una espiral sin fin con este Banco Central cooptado por la clase política. ¿Y por qué digo que está cooptado por la clase política? Vuelvo a Rothbard, no es un delirio mío. ¿Para qué usan la emisión monetaria? Para financiar un gasto público y un tamaño del Estado totalmente infinanciable. Y ahora vamos a este gráfico puntual y vamos a verlo. ¿Qué tenemos en este gráfico puntualmente? A la izquierda vemos cómo desde el 2003, en barras celestes y verdes, aumentó el tamaño del Estado. ¿Cómo aumentó? El gasto público y cómo aumentó la presión tributaria. Y cómo Mauricio Macri nos deja con presión tributaria récord. Y a ver, ¿y por qué digo que esto es el negocio del Estado?
y que de los políticos, y que detrás de esto está el Banco Central, porque esta fiesta se financia con emisión monetaria, que es inflación, pérdida de poder adquisitivo y a su vez empobrecimiento, como mostré y voy a volver a mostrar en la próxima filmina. Pero ¿por qué digo que es negocio del Estado? Lo muestro ahora en el gráfico de la derecha. Como decía Murray Newton Rothbard, el Estado es el negocio de los políticos. Y la corrupción es un contrato en el cual un político le ofrece a un privado determinada porción de gasto público financiada con impuestos o emisión monetaria a un privado que hace negocios, un empresario, y le paga una cometa como contraprestación. ¿Qué se ve acá? Un gráfico del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que en Argentina se roba, los políticos roban gasto público como en ningún otro país de la región. Vayamos a las barras y sus tres colores, por favor. Vamos a ver qué es. En Argentina, 7.2% del gasto público se va entre las manos porosas, como dice mi amigo Milei, de los políticos. Tenemos 4.4% son filtraciones, la llama el BID. ¿Qué quiere decir filtraciones? Lisa y llanamente, choreo directo. En rojo tenemos el mal gasto en compras públicas y en verde tenemos el mal gasto en remuneraciones a empleados estatales, que los políticos le comen una parte, o contratados que no se necesitan. Como pueden ver, Argentina tiene 7.2. El promedio de la región tiene 4.4. Y los países exitosos de la región, como Chile y Perú, tienen 1.8, 2.5. O sea, en materia de choreo de gasto público, estamos casi 5 puntos arriba de los países exitosos de la región. ¿Y por qué digo los países exitosos de la región? Porque son los que más crecen. Y Argentina es el único que decrece, que se contrae. Y acá vamos al siguiente gráfico, que es el último. Y esto no es casualidad. Argentina es el único país que decrece, que se empobrece. ¿Por qué? Porque es el único país que tiene esta dimensión del Estado, este tamaño de gasto público, este tamaño o envergadura de presión tributaria que ahoga a las micropymes, ahoga a las pymes, no dejándolas hacer negocio, no dejándoles ganar dinero y por ende no generando puestos de trabajo, no invirtiendo. ¿Ustedes piensan que estoy loco? Vamos a los números. Esto se agrandó exponencialmente con Cristina Fernández de Kirchner en su último mandato y con Mauricio Macri en este mandato. ¿Qué tenemos en el gráfico de la izquierda? Tenemos en barras la variación del PBI. ¿Qué podemos ver? Que el PBI desde el 2012 a la fecha creció promedio anual 0. Este tamaño del Estado, donde los políticos hacen negocios y el Banco Central está cooptado y está obligado a financiar este negocio de los políticos, hace que haya una expansión de la emisión monetaria, una pérdida del poder adquisitivo del dinero que se traduce en una inflación exorbitante. ¿Cómo lo vemos? Acá vemos la inflación año por año. Mientras que el PBI dejó de crecer, la inflación fue subiendo del 16 al 22, al 25, al 28, al 38, al 40 y ahora al 50% anual. Pero me gusta más el gráfico de la derecha. ¿Por qué? Porque el gráfico de la derecha tiene en rojo el PBI per cápita y en azul la inflación acumulada. ¿Qué podemos ver? Que cuando miramos los tres gobiernos juntos,
miramos los dos de Cristina Fernández de Kirchner y el de Mauricio Macri, nos encontramos que cuando termine el 2019, mirando la línea roja, el PBI per cápita de Argentina en 2019 va a ser 8% más bajo que en 2015, 12% más bajo que en 2011 y casi 6%, 5% y un poquito más bajo que en 2008. ¿Esto qué muestra? Esto que muestra que en los tres gobiernos, en los dos de Cristina Fernández de Kirchner y en el de Mauricio Macri, se hizo lo mismo. ¿Qué se hizo? Se agrandó el sector público hasta un tamaño totalmente imposible de financiar, obligando a la clase política, la clase política para poder pagar su fiesta, cooptó el Banco Central, que emitió moneda a mansalva, empobreciéndonos, y la traducción de ese empobrecimiento es la caída del PBI per cápita. ¿Y cuánta inflación tenemos a cambio de eso? Como se ve en las barras azules, a lo largo de los tres mandatos presidenciales, en los dos de Cristina y en el de Mauricio Macri, la inflación acumuló 1.527%. Entonces, ¿qué se ve acá? Y Rothbard lo explica claramente, que el Estado es criminal, el Estado es violencia, que el Estado está cooptado por una asociación, por una mafia, que son los políticos que utilizan el Estado en su propio beneficio, que hacen asociaciones ilícitas con empresarios, y de ahí surge la corrupción, y que obviamente para ampliar el negocio hay que ampliar el tamaño del Estado, ampliar el gasto y por ende subir los impuestos y tener más emisión monetaria, y eso se traduce necesariamente en más inflación y más empobrecimiento, como estamos padeciendo los argentinos hace 12 años. Entonces, señores, me despido con esta reflexión. Es una locura tener que votar en el 2019, tener que elegir el próximo presidente entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Son dos empobrecedores seriales que nos trajeron hasta esta decadencia que nos asfixia en este momento. Buenas noches, muchas gracias por estar del otro lado. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y nos veremos cuando el 2019 ya tenga más de 10 días. Hasta luego.